Hola, you knowers. Prácticamente Ricardo Lombana le exige a la Corte Suprema de Justicia que habilite, sí señor, que habilite a José Raúl Mulino para que corra como presidente porque él está tranquilo. Ellos van a ganarle a José Raúl Mulino. Qué confianza, qué seguridad por parte de Ricardo Lombana. Vamos a escuchar sus palabras. Prácticamente le exige a la Corte Suprema que lo habilite. Que quién dijo miedo, sin miedo al éxito. Escuchemos. Seguimos en esta incertidumbre y en esta zozobra. Y con respecto a la alteración de la papeleta del voto adelantado, qué casualidad, pues, que la casilla que se alternó fue la mía, ¿no? No, la casilla que se alternó fue la de Raúl Mulino, porque después del 6 sigue el 7, no sigue el 9, porque está hablando de su casilla. La casilla que sigue después del 7 es la del 6, es la 7. A menos que también estemos mal con el tema del 4x8. No puede ser. No, 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 no. De hecho, Lombana fue uno de los que trató de corregir a Gaby Carrizo ese día. Hay videos que lo demuestran. Trató de corregirlo, pero no pudo. Entonces, no, Lombana, no fue tu casilla la que se alternó. La que se alternó fue la 7. 6, 7, no 6, 9. La 7 es la que se alternó. Y pusieron después la 8, la de un candidato que ya no va y que en último minuto ya no va. Entonces se trata de Melitón Arrocha. Ese ya no va. Y esa es una de las cosas que, haciendo un paréntesis, el tribunal debería actuar, sancionando a una persona que en el último minuto se retira. Debería haber un cambio en el tema del tribunal, porque no puede ser justo que una persona que tanta gente supuestamente lo estaba siguiendo y también la bancada de su partido lo estaba siguiendo y que al último minuto se sale del ruedo, como dice Blandón, no termina nunca nada el candidato Melitón Arrocha. Lamentable. Cierro paréntesis. Seguimos escuchando. Con la del señor Mulino, quedando él en el lugar en el que yo tenía que estar y yo en el lugar en el que tenía que estar el señor Mulino. No es cierto, él no tenía que estar en la casilla 8. Qué locura. Es una elección rodeada de incertidumbre. Eso sí es verdad, totalmente, te la doy, Lombana, muy cierto. Y a la Corte Suprema de Justicia solo le pedimos los panameños eso, que le dé certeza a la democracia, que corra Mulino, que le vamos a ganar. Eso, que corra Mulino, que le vamos a ganar. Esa es la actitud, Lombana. Muy bien. Que corra Mulino y que corra todo el que tiene que correr, pero que no tengan al país cuando ya la elección empezó. Sí. En esta zozobra. Hay gente votando hoy, hay gente votando ayer, hay gente votando mañana y todavía no sabemos. Sí, ya las elecciones empezaron. ¿Cómo va a estar la gente que ya votó por Melitón y van a tirar a la basura ese voto, los del Tribunal Electoral? ¿Se dan cuenta? Eso es una cosa muy lamentable, una vergüenza estas elecciones, sin duda alguna han sido una vergüenza. Totalmente de acuerdo, Lombana, contigo. Tienes toda la razón allí. Papeleta. Entonces, la Corte Suprema de Justicia que le dé certeza a la población. Ahí están las palabras de Ricardo Lombana, que prácticamente le exige certeza, que le exige que deliberen rápido. Ya hay gente votando, ya hay gente que votó por Lombana en el extranjero, ya hay gente que votó por Mulino en el extranjero y lo más triste, ya hay gente que votó por Melitón y el voto va para la basura. You know.